La mansión Herrera siempre había sido conocida por su tamaño imponente y su silencio incómodo, como si las paredes guardaran recuerdos que preferían no despertar. Los empleados caminaban con cautela, bajando la voz cada vez que el señor Herrera pasaba cerca. Sin embargo, cuando caía la medianoche, un murmullo recorría los pasillos. Algunos decían que una voz femenina cantaba desde el sótano. Otros aseguraban ver una sombra delgada moviéndose entre cajas. Nadie quería bajar. Nadie quería comprobarlo. El misterio vivía allí abajo, y todos lo sabían. Julián Herrera, el dueño, era un hombre serio, reservado, incapaz de creer en fantasmas o cuentos viejos. Para él, todo tenía una explicación lógica. Pero una noche, mientras revisaba contratos en su estudio, escuchó algo que lo hizo levantar la cabeza de inmediato. Un canto suave, delicado, triste, demasiado humano para ser eco, demasiado real para ser su imaginación. La melodía subía y bajaba como un lamento escondido entre las sombras. Julián sintió un escalofrío que no quiso aceptar. Salió del estudio con paso firme, decidido a encontrar la fuente de aquella voz. La mansión estaba oscura, iluminada apenas por los rayos que entraban por los ventanales durante la tormenta. Cada trueno hacía vibrar el piso. Mientras bajaba por las escaleras hacia el sótano, la canción se hacía más clara. No era un llanto, era una voz joven, cálida, casi familiar. Julián respiró hondo, pero su corazón insistía en latir más rápido de lo normal. Al llegar al último escalón, una pequeña lucecita parpadeó debajo de la puerta del sótano. Julián frunció el ceño. Nadie tenía permiso de trabajar ahí a esas horas, y aún así, la voz continuaba, llenando el aire con una tristeza que atravesaba el pecho. Por un instante dudó. No era miedo, era algo más profundo, como si su alma reconociera algo en esa melodía que él mismo había intentado olvidar por años. Empujó la puerta apenas unos centímetros para asomarse. No vio un rostro, solo sombras moviéndose lentamente, como si alguien trabajara en silencio. El canto seguía suave y tembloroso. Julián se inclinó un poco para ver mejor, pero una caja cayó dentro del sótano, haciendo un ruido seco. La voz se detuvo de golpe. El silencio lo envolvió por completo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía si abrir del todo o cerrar y regresar después. Algo dentro de él le decía que esa sombra no era un fantasma, pero tampoco era un empleado común. Decidió retroceder, cerrando la puerta con cuidado. Subió las escaleras sin hacer ruido, pero ahora la inquietud era más fuerte que la duda. ¿Quién se atrevería a esconderse en su propia casa? ¿Quién cantaría con una tristeza tan profunda a esas horas? ¿Y por qué esa voz lo hacía sentir algo que no experimentaba desde hacía años? Esa noche, por primera vez, no pudo dormir. Se recostó mirando el techo mientras la tormenta golpeaba las ventanas, pero el canto seguía dentro de su cabeza, vibrando en su memoria con una dulzura dolorosa. «Mañana sabré quién eres», murmuró. No sabía que lo que encontraría abajo no era un espíritu, sino una joven escondida, trabajando en silencio para sobrevivir. Una muchacha cuya voz estaba a punto de cambiar su vida para siempre y de romper una parte de él que llevaba demasiado tiempo dormida. Mientras la mansión seguía rodeada de rumores, en lo más profundo del sótano vivía una joven que nadie conocía. Su nombre era Isela, una costurera de 20 años con manos delicadas pero llenas de cicatrices finas, marcadas por horas de aguja e hilo. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en una trenza apretada, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y esperanza. No tenía uniforme oficial, ni nombre en la lista de empleados. Era prácticamente un fantasma, pero uno de carne y hueso. Isela no trabajaba ahí por gusto. Su tía había sido costurera principal de la mansión durante más de 10 años, hasta que un gerente corrupto la acusó falsamente de maltrato al guardarropa y la echó sin siquiera escucharla. La injusticia marcó profundamente a Isela, quien decidió ocupar su lugar, pero en secreto. Tenía miedo de que la historia se repitiera y de que su familia volviera a sufrir. Por eso, cada puntada que daba era silenciosa, discreta, casi invisible. Ella llegaba cuando todos se iban, bajaba las escaleras del sótano sin hacer ruido, prendía una lámpara que apenas iluminaba el rincón donde trabajaba y comenzaba a coser sin descanso.
Arreglaba vestidos de gala, ajustaba trajes caros, componía detalles que pocos ojos notarían, pero que valían fortunas. El trabajo era duro, pero Isela lo hacía con amor. Cada prenda completada representaba un medicamento más para su mamá enferma. Un día más de comida, un día menos de preocupación. Sin embargo, el sótano era frío, demasiado frío, y la soledad que lo habitaba era tan profunda que a veces parecía que las paredes respiraban. Por eso Isela cantaba, no alto, no para ser escuchada, sino en un murmullo suave, como un abrazo para ella misma. Cantaba canciones que su mamá le enseñó cuando era niña, melodías antiguas llenas de nostalgia. Ese canto, sin querer, se convirtió en el rumor que recorría la mansión, el famoso espíritu que todos temían. Pero para Isela, su canto no era una leyenda, era su forma de mantenerse en pie. Su voz la acompañaba cuando el cansancio la vencía, cuando el frío la hacía temblar o cuando el miedo de ser descubierta la hacía detener la respiración. Sabía que si la encontraban, perdería su único ingreso, y sin ese trabajo, su madre no podría seguir con el tratamiento. Por eso se aferraba al silencio y a la música que la salvaba de romperse. Una noche, mientras cosía un vestido carísimo lleno de encaje importado, escuchó pasos lentes en el corredor superior. El corazón se le aceleró. Apagó la lámpara de inmediato y se escondió detrás de un viejo armario. Desde ahí respiró muy despacio, casi sin hacer ruido. Nunca nadie bajaba a esa hora, nunca. El miedo la invadió como un golpe seco. Si la descubrían, su vida se vendría abajo. No sabía que del otro lado de la puerta había un hombre tan inquieto como ella. Isela nunca imaginó que su voz había despertado la curiosidad del dueño de la casa. Para ella, era imposible que un hombre tan poderoso prestara atención a alguien como ella. Creía que mientras se mantuviera escondida, seguiría invisible para el mundo. Pero esa noche, algo cambió. Su canto dejó de ser un secreto y se convirtió en un lazo invisible que estaba guiando al señor Herrera directo hacia ella. Un encuentro inevitable se acercaba y la vida de ambos estaba por dar un giro inesperado. La tormenta que caía esa noche era más intensa que de costumbre. Los truenos hacían vibrar los cristales de la mansión y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a la fuerza. Julián Herrera estaba en su estudio revisando documentos, pero cada vez que intentaba concentrarse, esa melodía suave regresaba a su mente. Aquella voz, dulce, triste, tan humana, era imposible de ignorar. Cuando un relámpago iluminó el pasillo, escuchó el canto una vez más. Esta vez, más claro que nunca. Dejó los papeles a un lado y salió del estudio con una linterna en la mano. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz intermitente del cielo tormentoso. El canto venía del mismo lugar que la noche anterior, el sótano. Con cada paso que daba hacia las escaleras, el sonido se hacía más nítido, más profundo, más vulnerable. Julián sintió un nudo en el estómago. No sabía si era preocupación, curiosidad o un sentimiento completamente nuevo para él. Cuando llegó al primer escalón, la voz bajó de intensidad, como si quien cantaba estuviera concentrada en un trabajo delicado. Julián descendió lentamente, cuidando no hacer ruido. La luz amarillenta de una pequeña lámpara se filtraba por debajo de la puerta del sótano. Era extraño, nadie tenía permiso para estar ahí, y sin embargo, la silueta de alguien trabajando era visible a través del espacio inferior. Esa imagen lo detuvo en seco. Por un segundo, sintió que su corazón latía en sus oídos. El canto era hermoso, pero también lleno de dolor. Julián se acercó un poco más, intentando ver mejor. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, un rayo iluminó el interior del sótano y reveló sombras moviéndose sobre la mesa de costura. Era una figura delgada, pequeña, de cabello largo recogido, pero sin rostro visible. La escena duró apenas un instante, lo suficiente para que el corazón de Julián se sobresaltara. No puede ser un fantasma. ¿O sí?, murmuró para sí mismo, perturbado. Justo cuando se inclinó para observar mejor, un carrete de hilo rodó desde dentro del sótano hasta golpear su pie. El sonido fue tan claro que la voz se detuvo abruptamente. El silencio que siguió
Fue tan profundo que resultaba casi insoportable. Julián se quedó inmóvil, sin saber si abrir la puerta de golpe o retirarse. Algo en ese silencio le heló la sangre. No era el silencio de un espíritu, era el silencio del miedo humano. Sintió un impulso extraño: retroceder, cerrar la puerta y actuar como si nada hubiera pasado. Pero también sintió otro impulso, uno mucho más fuerte. Quería saber quién era ella. Quería descubrir por qué cantaba con tanta tristeza. Quería entender por qué esa voz lo hacía recordar cosas que él había enterrado años atrás: su hermana, su infancia, su soledad. Todo lo que había intentado olvidar, todo estaba volviendo con esa melodía. Al final, decidió retirarse por esa noche. Cerró la puerta con cuidado y subió las escaleras lentamente, pero su mente ya no pertenecía al presente. Estaba atrapado en esa voz, en esa sombra, en ese misterio. Esa noche no durmió ni un minuto. Se quedó recostado, mirando el techo, escuchando en su memoria esa canción que parecía llorar desde el fondo de una herida antigua. «Mañana lo descubro», se dijo, sin saber que ese mañana sería el comienzo de una historia que marcaría su destino para siempre. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión estaba extraño. Los empleados hablaban en susurros, miraban de reojo las escaleras del sótano y evitaban cruzarse con Julián. Él entró en la cocina esperando encontrar normalidad, pero lo único que encontró fueron caras tensas y silencio incómodo. Podía sentirlo. Algo sabían, algo callaban, y ese algo tenía que ver con la voz que había escuchado la noche anterior. La tensión era tan evidente que hasta el aire parecía temblar. Cuando Julián preguntó qué sucedía, las miradas se desviaron al piso como si temieran decir la verdad, hasta que doña Brígida, la cocinera mayor, se acercó con una expresión nerviosa. «Señor, alguien lo vio bajar al sótano anoche», murmuró con temor. Él arqueó la ceja. «¿Y eso por qué los asusta?». La mujer apretó los labios. «Porque nadie baja ahí desde hace años. El que entras dicen que escucha cosas que no debería escuchar». Un jardinero anciano, don Ezequiel, decidió hablar también. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en la mesa. «Señor, esa voz que usted escuchó no es nueva. Lleva años sonando. Eso no es viento ni tuberías. Es una mujer, o lo que quedó de ella». Las miradas de los empleados se cruzaron con miedo real. No era un rumor de pasillo. Para ellos, era una presencia viva, una que nunca había sido explicada. Julián respiró profundo, intentando no perder la paciencia. «¿Me están diciendo que creen en un fantasma?», preguntó en tono incrédulo. Pero nadie sonrió. Nadie lo negó. Doña Brígida se acercó un poco más. «No es un fantasma cualquiera, señor. Esa voz pertenece a alguien que sufrió aquí abajo». Esa frase cayó como un golpe. Era la primera vez que alguien relacionaba el sótano con una injusticia. Julián sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. Entonces, la jefa de limpieza, doña Roberta, habló con un suspiro. «Antes de que usted tomara el mando, aquí trabajaba una costurera, la tía de una muchacha muy joven. Era dulce, trabajadora, pero el gerente la acusó de algo que no hizo y la echó a la calle. Desde entonces, las cosas cambiaron». Julián frunció el ceño. Aquello era nuevo para él. ¿Cómo podía no saber que en su propia casa había pasado algo tan grave? «¿Y qué tiene que ver eso con la voz?», preguntó en voz baja. Doña Roberta bajó la mirada. «Dicen que su espíritu se quedó cantando, igual que lo hacía cuando cosía. Y que mientras haya injusticia en esta casa, seguirá ahí». Julián sintió un escalofrío involuntario. No porque creyera en fantasmas, sino porque esa teoría abría otra posibilidad. Alguien vivo podría estar ahí. Alguien escondido. Alguien silenciado. Alguien como la sobrina de aquella costurera. Julián se levantó con decisión. «Nadie baja al sótano sin mi permiso. Yo voy a revisar todo esta noche». Los empleados se apartaron, abrumados por el miedo. Pero para Julián, el miedo ya no importaba. Había algo más fuerte guiándolo: la necesidad de encontrar la verdad. No sabía que esa verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, ni que esa misma noche, al abrir la puerta del sótano, no encontraría un espíritu, sino una joven que cambiaría su vida para siempre.
La noche cayó pesada sobre la mansión, envuelta en un silencio que parecía anunciar algo grande. Julián esperó a que todos los empleados se retiraran antes de dirigirse al sótano con una linterna en la mano. Esta vez no había tormenta que pudiera distraerlo. Su respiración era lo único que sonaba en el pasillo mientras bajaba lentamente cada escalón. La voz no había comenzado a cantar, pero algo en su interior le decía que ella estaba ahí, esperándolo sin saberlo. Al llegar a la puerta, vio nuevamente la pequeña luz filtrándose desde dentro. Tomó aire y empujó con cuidado. La puerta se abrió apenas unos centímetros y lo primero que vio fue una figura delgada inclinada sobre una mesa, el cabello oscuro recogido, la espalda encorvada, las manos trabajando con rapidez. No podía ver su rostro, pero se notaba la concentración con la que cosía. La escena parecía sacada de un sueño o de un recuerdo lejano. Julián sintió un golpe en el pecho. Justo entonces, el tacón de su zapato hizo un pequeño ruido sobre el escalón. Isela levantó la cabeza de inmediato. No pudo ver nada primero, solo la sombra de un hombre parado detrás de la puerta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz quebrada. Julián abrió un poco más la puerta, pero no dijo nada al principio. El silencio entre ambos se volvió denso, lleno de miedo de un lado y de incredulidad del otro. Isela retrocedió un paso, tropezando con una caja que cayó al suelo, haciendo un ruido fuerte. «No me corra, por favor», soltó de inmediato, levantando las manos como si se rindiera. «Yo no estoy robando nada, solo estoy trabajando». Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Su miedo era tan real, tan profundo, que Julián sintió un nudo inesperado en la garganta. Ese no era el comportamiento de una intrusa. Era el de alguien que había sido lastimada demasiadas veces. Julián levantó ambas manos en señal de calma. «Tranquila, no te voy a hacer daño». Dio 2 pasos hacia adelante y finalmente la luz lo alcanzó. Isela lo reconoció al instante. Su rostro perdió color. «¿Usted es el señor Herrera?», murmuró, con el hilo de voz más delgado que él había escuchado en su vida. Julián asintió lentamente. «Quiero saber por qué estás aquí. ¿Y por qué estás escondida?». Sus palabras no tenían rabia. Tenían algo más de una mezcla de confusión y preocupación. Isela tragó saliva y su mirada cayó directo al suelo. «Porque si el gerente me ve aquí, me corre, igual que corrió a mi tía, y yo no puedo perder este trabajo. Mi mamá está enferma. No tengo otra forma de ayudarla». Su voz se quebró justo al decir mamá. Julián sintió el impacto emocional como un golpe en el pecho. No era una delincuente. No era una aprovechada. Era una chica luchando por sobrevivir, haciendo lo único que sabía hacer: coser. Por un momento, ninguno de los dos habló. Julián la observó con detenimiento. Joven, delgada, frágil, pero con una fuerza silenciosa que imponía respeto. La escena no parecía real. Una costurera escondida en su casa, cantando para no sentirse sola. Un gerente abusivo que la obligó a trabajar en la oscuridad. Y él, descubriéndola como si hubiera encontrado un secreto que siempre estuvo buscando sin saberlo. Sin entender completamente por qué, supo que ese encuentro cambiaría algo dentro de él para siempre. Julián respiró hondo antes de acercarse un poco más. No quería que Isela pensara que la estaba amenazando, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de escuchar. La luz tenue iluminaba apenas el contorno de su rostro, revelando el miedo sincero que ella intentaba disimular. «Quiero entender lo que está pasando aquí», dijo con voz baja pero firme. Isela, nerviosa, apretó las manos contra su delantal, como si en cualquier segundo fueran a arrebatárselo todo. Era evidente que vivía con miedo constante, miedo a perder lo poco que tenía. «Yo solo coso, señor, nada más», murmuró ella sin levantar la mirada. «Trabajo en lo que puedo, pero el gerente dijo que si me veía en los pasillos, me iba a correr igual que a mi tía». Julián frunció el ceño. La palabra correr resonó fuerte en su mente. «¿Y por qué te esconderías de él? ¿Qué te hizo?». Isela tragó saliva, respirando despacio. «Dijo que yo no servía, que estorbaba, que era mejor trabajar en el sótano para que nadie me viera».
Cada palabra era como una puñalada suave en la conciencia de Julián. Él observó el lugar con detenimiento, la mesa llena de hilos, los vestidos perfectamente arreglados, el orden impecable. Nada de lo que veía coincidía con la descripción cruel del gerente. «No entiendo. ¿Por qué alguien te trataría así?», preguntó casi más para sí mismo que para ella. Isela parpadeó rápido, conteniendo lágrimas. «Porque soy pobre, señor, y porque él sabía que yo no podía defenderme. Mi mamá depende de mí. Si me quedo sin trabajo, no tenemos cómo vivir». La crudeza de esas palabras lo dejó sin aire. El silencio entre ambos se volvió denso, casi doloroso. Julián, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo rompía dentro de él. Esa joven trabajaba horas interminables en un lugar oscuro y frío, solo para proteger a su madre enferma, mientras él, dueño de toda esa mansión, ni siquiera sabía que ella existía. «¿Y por qué cantas en la noche?», preguntó suavemente, con una voz más humana que cualquier otra que hubiera usado en años. Isela bajó la cabeza, avergonzada. «Porque si no canto, siento que me hundo». Aquella confesión lo golpeó de lleno. No era solo una muchacha escondida, era un alma intentando mantenerse viva en medio de la oscuridad. Cada nota que cantaba era una manera de no romperse. Julián la miró con una mezcla de culpa y compasión. «Isela, lo que te hicieron no estuvo bien. Trabajar así no es justo. Nadie debería pasar por esto». Sus palabras no eran autoritarias, eran sinceras. Eran las palabras de un hombre que empezaba a despertar de su indiferencia. Ella levantó los ojos apenas, sorprendida por el tono de su voz. Estaba acostumbrada a gritos, regaños, desprecio, pero no a ser escuchada, no a que alguien con poder se preocupara. «No quiero problemas, señor. Solo quiero trabajar. Solo quiero ayudar a mi mamá. No necesito más». Julián sintió un ardor en el pecho. ¿Cómo era posible que alguien tan joven hablara con tanta resignación, con tanta humildad, con tanta necesidad de ser invisible para sobrevivir? En ese instante, algo cambió dentro de él. Julián no vio a una empleada clandestina. Vio a una muchacha valiente, noble, luchando contra un mundo injusto que la había obligado a esconder su talento y su voz. Vio una herida profunda que no merecía cargar. Y por primera vez en muchos años, sintió un impulso protector, cálido, casi desconocido para él. El fantasma que había escuchado no era un espíritu, era una joven real, y él no pensaba dejarla en la oscuridad nunca más. Después de aquella revelación, Julián no pudo dejar de pensar en Isela. Pasó todo el día distraído, recordando su voz temblorosa, sus manos nerviosas y la manera en que intentaba esconder su miedo detrás de una sonrisa tímida. Esa noche, cuando la mansión volvió a quedar en silencio, él regresó al sótano sin hacer ruido. No quería asustarla otra vez. Al abrir la puerta lentamente, vio a Isela sentada en la misma mesa, cosiendo con la cabeza inclinada. Esta vez no cantaba. Estaba demasiado ensimismada, demasiado agotada. Julián dio un paso dentro, pero esta vez hizo un sonido suave a propósito para anunciarse. Isela se sobresaltó un poco, pero no retrocedió como antes. «Buenas noches, señor Herrera», dijo con un tono educado, casi formal, pero con un trasfondo de nerviosismo que no podía ocultar. Julián asintió. «Solo quería ver cómo estabas». Ella abrió los ojos con sorpresa. Nadie en esa casa se interesaba por su bienestar. Nadie la veía como algo más que una sombra trabajando en la oscuridad. «Estoy bien, señor», respondió ella, aunque sus ojeras y el temblor en sus manos decían lo contrario. Él miró la pila de ropa por coser y frunció el ceño. «¿Todo eso te dejan a ti sola?» Isela bajó la mirada. «Sí, los demás costureros ya no vienen en la noche, y el gerente no quiere que suba al taller principal». Julián sintió el enojo hervir en su pecho. «Eso se acabó», murmuró con firmeza. Pero Isela levantó las manos asustada. «Por favor, no quiero problemas. Si él se entera que usted bajó, va a tomarla conmigo». Julián se acercó un poco más, pero con cautela, sin invadir su espacio. Quería que ella sintiera su presencia como protección, no como amenaza. «Isela, nadie va a tomar nada contigo, yo me encargo». Ella lo miró confundida, como si no entendiera por qué alguien tan poderoso
estaría dispuesto a defenderla. Ese momento fue breve, pero intenso. Fue la primera vez que Isela sostuvo su mirada sin miedo. Y la primera vez que Julián sintió un calor extraño en el pecho que no sabía explicar. Mientras ella trabajaba, Julián se quedó observando en silencio. Nunca había visto a alguien coser con tanta delicadeza. Sus dedos se movían con precisión y cariño, como si cada puntada fuera importante. Y entonces ocurrió algo inesperado. Isela comenzó a cantar bajito, sin darse cuenta. Era la misma melodía suave que él había escuchado las noches anteriores. Esa voz lo envolvió como un abrazo cálido. Era imposible describir lo que sentía, pero algo dentro de él se ablandó, como si aquella voz tocara una herida antigua. Cuando ella notó que estaba cantando, se quedó callada de inmediato, avergonzada. «Perdón, es una costumbre», murmuró. Pero Julián negó suavemente. «No te disculpes, tu voz es muy bonita». Isela sintió su rostro arder. Nadie en su vida le había dicho algo así. El silencio se volvió cálido, suave, diferente del silencio pesado de antes. Por unos segundos, los dos se quedaron compartiendo ese pequeño mundo escondido. Ella, con su canto. Él, con un corazón que comenzaba a despertar. Antes de irse, Julián se detuvo en la puerta y volteó a verla una última vez. «No deberías trabajar aquí abajo. No mereces este lugar». Isela parpadeó sorprendida. «Entonces, ¿qué merezco, señor?». Julián tardó en responder. La observó con una expresión que ni él mismo reconoció. «Mereces luz», dijo finalmente, «y mereces que alguien te cuide como nunca lo hicieron». Isela sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible, no se sintió sola. Y Julián tampoco. La cercanía entre Julián e Isela no pasó desapercibida. Los empleados más atentos notaron que el señor Herrera bajaba al sótano cada noche, algo que jamás había hecho antes. Y aunque la mayoría se alegró en silencio al ver que finalmente alguien notaba la injusticia, hubo una persona que no soportó esa posibilidad. El gerente, un hombre arrogante que llevaba años controlando la casa como si fuera propia. Cuando escuchó rumores de que el dueño había estado en el sótano, algo en su interior se encendió, algo oscuro. Desde hacía tiempo, el gerente veía a Isela como un estorbo. No soportaba que trabajara mejor que él, que se esforzara sin quejarse, que fuera querida por algunos empleados a pesar de estar escondida. Pero sobre todo, no soportaba la idea de perder su poder. Así que, cuando notó que Julián comenzaba a sospechar de él, decidió hacer lo que siempre hacía, culpar a alguien más. Y su blanco favorito era Isela, la muchacha pobre, la que no tenía a nadie que la defendiera. Esa mañana, el gerente entró al sótano sin aviso, haciendo que Isela diera un brinco del susto. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa fría. Ella escondió sus manos temblorosas detrás del cuerpo. «Solo trabajo, como siempre». Él rió con desprecio. «¿Trabajo? Lo único que tú haces es estorbar». Caminó alrededor de ella como un buitre. De pronto, tomó una tela fina y costosa que estaba sobre la mesa. «¿Y esto? ¿Para quién te lo estás robando?». Isela abrió los ojos horrorizada. «No estoy robando nada», dijo ella, retrocediendo un poco. «Estoy arreglando ese vestido porque me lo dejaron ayer». Pero el gerente negó con la cabeza, fingiendo decepción. «No, chiquita, esto te lo guardaste tú. ¿O crees que no sé cómo son las de tu clase?». Isela sintió que el mundo se le venía encima. Sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Sabía que la quería acusar. Sabía que una mentira suya podía destruir lo poco que había conseguido, y se sintió tan pequeña, tan indefensa. El gerente subió rápidamente, gritando que había encontrado evidencia de robo en el sótano. Los empleados se reunieron alrededor, confundidos, mientras él levantaba la tela cara para que todos la vieran. La muchacha esa, la escondida, la pobretona del sótano, la caché robando. Isela subió las escaleras con el corazón acelerado. «No es cierto, yo no robé nada». Pero su voz se perdía entre murmullos temerosos. Ninguno sabía qué creer, hasta que una voz fuerte y firme interrumpió todo. «¿Qué está pasando aquí?».
preguntó Julián desde el final del pasillo. El gerente sonrió, confiado, creyendo que tenía todo bajo control. Señor Herrera, lamentablemente descubrí que la muchacha del sótano estaba robando telas de la mansión. Isela sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Julián miró al gerente, luego a Isela, luego a la tela. Algo no le cuadraba. Algo en su corazón y en su intuición le decía que esa muchacha no era capaz de algo así, y que el gerente estaba actuando demasiado rápido, demasiado seguro. Julián dio un paso adelante, su mirada dura como el acero. Esta acusación es seria, y antes de creerla, voy a revisar todo personalmente. El gerente abrió la boca para protestar, pero Julián levantó la mano, ordenándole callar. A Isela lo miró con ojos llenos de miedo, pero también con un rayo de esperanza. Esa decisión lo cambiaría todo, porque cuando Julián investigara, descubriría más de lo que imaginaba, y la máscara de aquel gerente comenzaría a caer para siempre. Julián no perdió tiempo, ordenó a todos regresar a sus actividades y pidió que nadie interviniera mientras él revisaba personalmente las cámaras internas que el antiguo dueño había instalado años atrás. El gerente, nervioso, lo siguió intentando justificar su acusación, pero Julián no lo escuchaba. Su mente estaba enfocada, seria, afilada. Si alguien había cometido una injusticia en su casa, él lo descubriría. Entró a la sala de seguridad, encendió los monitores y retrocedió las grabaciones del sótano con una precisión casi quirúrgica. Los primeros minutos no mostraban nada extraño, solo a Isela trabajando con dedicación. Su postura humilde, su concentración, su ritmo constante, todo demostraba disciplina, no crimen. Julián cruzó los brazos, analizando cada detalle. De pronto, el gerente apareció en pantalla. Julián apretó los dientes, lo vio entrar al sótano, mirar alrededor con una calma extraña y luego sacar una tela cara de una caja para colocarla dentro de la mochila de Isela. El corazón de Julián se aceleró. Retrocedió la grabación para asegurarse. Reprodujo de nuevo. Ahí estaba. El gerente colocaba la tela, salía del sótano y minutos después fingía descubrirla en manos de Isela. El engaño era evidente, tan descarado que le provocó rabia inmediata. Cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Cobarde», murmuró entre dientes. Nunca imaginó que alguien a quien había confiado responsabilidades fuera capaz de tanta maldad, y menos contra una muchacha tan indefensa. El gerente, que lo observaba desde la entrada, comenzó a sudar frío. «Señor, ¿yo puedo explicar?» «Cállate», tronó Julián con una autoridad que hizo eco en toda la sala. Sus ojos, que muchas veces eran fríos por naturaleza, esta vez ardían de furia contenida. «¿Así que esto es lo que hacías? Humillar, amenazar y destruir vidas solo porque pensabas que nadie te vigilaba». El hombre intentó acercarse, pero Julián dio un paso al frente y lo empujó con la mirada. «Tú estás acabado», mandó llamar al personal de seguridad y, sin titubear, ordenó que el gerente fuera retirado de la mansión de inmediato. El hombre trató de defenderse, pero no había escapatoria. «Señor Herrera, ella es solo una costurera. ¿Vale la pena hundir mi carrera por ella?» Ese comentario fue la chispa final. Julián avanzó tan rápido que el gerente retrocedió asustado. «Ella vale más que todos los años que tú llevas mintiendo en mi casa. Sal de aquí antes de que haga algo que me arrepienta». Cuando el gerente fue escoltado fuera de la propiedad, Julián regresó al sótano con pasos firmes. Encontró a Isela sentada en la última escalerita, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ella se puso de pie al verlo, asustada por lo que pudiera decirle, pero Julián se acercó lentamente, sin dureza, sin distancia. «Vi todo, Isela. Tú no hiciste nada malo». Las lágrimas que ella había tratado de contener finalmente comenzaron a correr por sus mejillas. Nadie, nunca, la había defendido así. «Él ya no volverá», añadió Julián con voz firme. «No permitiré que nadie más te lastime». Isela bajó la mirada, llena de alivio y confusión. «Gracias. Yo pensé que nadie me iba a creer». Julián negó despacio. «No necesitas esconderte más». Se hizo un silencio tierno entre los dos. Un silencio que no asfixiaba,
sino que abrazaba. Fue ahí, en ese sótano frío donde ella había sufrido tanto, donde Julián entendió algo que no estaba listo para admitir todavía. Proteger a Isela ya no era una obligación, era un deseo que nacía directamente de su corazón. Después de lo ocurrido con el gerente, la mansión entera parecía respirar diferente. Isela también. Por primera vez, bajó al sótano sin sentir que el miedo la perseguía. Sin embargo, cuando vio entrar a Julián, su cuerpo reaccionó con la misma timidez de siempre. Él se detuvo frente a ella, pero no como un jefe, sino como alguien que estaba aprendiendo a ver más allá del silencio. «Necesito hablar contigo», dijo con voz baja. Isela tragó saliva, preparándose para cualquier cosa, sin imaginar que esa conversación cambiaría su forma de verlo para siempre. «Quiero que sepas que lo que viviste aquí nunca debió pasar», comenzó Julián, mirando el suelo durante un segundo como si le costara aceptar lo que estaba por decir. «Yo fui quien permitió que ese hombre tuviera autoridad en esta casa, y si te hizo daño, también es mi culpa». Isela abrió los ojos sorprendida. Nadie jamás se había disculpado con ella. «Nadie. Usted no sabía, señor. Yo me escondí porque tenía miedo». Julián negó con la cabeza. «No debiste necesitar esconderte». El silencio se volvió pesado, pero no incómodo. Julián respiró hondo, como alguien que carga un recuerdo demasiado grande para retenerlo por más tiempo. «Hace años, alguien muy importante para mí también cosía. Mi hermana menor». Isela levantó lentamente el rostro. Él continuó. «Ella cantaba mientras trabajaba, igual que tú. Tenía una voz suave, una voz que iluminaba cualquier cuarto». Sus ojos se humedecieron de una forma que lo traicionó. «Un día la perdí, y nunca volví a escuchar algo que me recordara a ella, hasta ahora». Isela sintió cómo se le apretaba el pecho. Acercó un paso tímido hacia él, sin atreverse a tocarlo. «Lo siento mucho, señor». Julián cerró los ojos un instante. «Cuando escuché tu voz por primera vez, pensé que era un eco del pasado, algo que mi mente inventaba. Pero luego te vi, trabajando sola, en un lugar que nunca debiste pisar, y entendí que no era un fantasma. Era alguien viva, fuerte, y tan parecida a ella en luz, pero tan distinta en fuerza». Los ojos de Isela comenzaron a llenarse de lágrimas, no por tristeza propia, sino por la de él. Nunca imaginó que detrás de ese hombre frío existiera una herida tan profunda. «No sabía que mi voz le haría recordar algo así». Julián esbozó una sonrisa pequeña. «No solo lo recuerda, lo sana». Esas palabras la dejaron sin aire. Nadie jamás le había dicho que su existencia pudiera sanar algo. Toda su vida había sentido que estorbaba, que sobraba, que su silencio era lo único que podía ofrecer. Julián se acercó otro poco, lo suficiente para que ella sintiera su respiración. «Isela, quiero que entiendas algo. Desde que te encontré aquí, algo en mí volvió a despertar, algo que pensé que había muerto con mi hermana». Isela bajó la mirada, nerviosa. «Yo no soy especial, señor». Pero Julián negó con firmeza, como si esa idea le ofendiera. «Claro que lo eres. Tu voz, tu fortaleza, tu manera de aguantar tanto sin perder la bondad. Eso no lo tiene cualquiera». Ella tembló un poco, no de miedo, sino de emoción. Era la primera vez que alguien veía su valor sin desprecio. Julián dio un paso atrás, como si necesitara espacio para contener lo que estaba sintiendo. «No sé en qué momento pasó ni cómo, pero tú cambias esta casa, cambias mi mente, cambias mi corazón». Isela llevó una mano a su pecho, conmocionada. En ese instante, ambos lo entendieron. No era solo gratitud, no era solo protección, era el inicio de algo más grande, algo que ninguno se atrevía todavía a nombrar. Esa noche, el sótano ya no se sentía como un lugar oscuro y frío. Había algo cálido en el ambiente, como si la presencia de ambos transformara el espacio. Isela estaba acomodando sus cosas cuando escuchó los pasos de Julián bajando lentamente por las escaleras. Su corazón dio un vuelco. Él también estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de romper algo frágil. «Isela, ¿puedo hablar contigo un momento?»,
preguntó con una voz más suave que nunca. Ella asintió con timidez. Julián respiró hondo, como quien está por decir algo que lleva mucho tiempo guardado. Desde que te encontré aquí, no he podido dejar de pensar en ti. Isela parpadeó sorprendida, sin entender si había escuchado bien. No porque te escondieras, continuó él, sino por lo que vi en tus ojos. Vi miedo, vi cansancio, pero también vi fuerza. Vi una luz que no había visto en años. Isela sintió que su pecho se apretaba suavemente, como si sus emociones despertaran a la vida. Cuando escucho tu voz me siento en paz, confesó Julián, mirando sus propias manos para no intimidarla. Tu canto me recuerda lo que perdí, pero también me recuerda que todavía tengo algo que proteger. Sus palabras salieron honestas, desnudas. Isela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Nadie había hablado así de ella. Nadie la había visto con tanta claridad. Señor Herrera, yo no sé qué decir. Julián esbozó una sonrisa triste. No me digas, señor. No esta vez. Él dio un paso más, acercándose lo suficiente para que Isela sintiera el calor de su presencia. Isela, no quiero que tengas miedo de mí. No soy el hombre duro que todos creen. Al menos, no cuando estoy contigo. Ella entreabrió los labios, intentando encontrar alguna defensa, pero no encontró ninguna. Por primera vez, Julián la miraba sin reservas, sin máscara, con una vulnerabilidad que lo hacía irreconocible para sus propios estándares. Y esa sinceridad la desarmó por completo. Yo no entiendo por qué alguien como usted se fijaría en alguien como yo, dijo Isela finalmente, con la voz temblorosa. Él negó de inmediato, como si la idea misma le doliera. Porque eres especial, porque tienes una bondad que no se compra y una fortaleza que muchos ricos jamás tendrán, porque sobreviviste a la injusticia sin perder tu corazón, y porque sin darte cuenta, llenas esta casa de algo que pensé que ya no existía, esperanza. Cada palabra golpeó suavemente el alma de Isela. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, cargado, real. Julián levantó la mano lentamente, dándole tiempo a alejarse si quería, pero ella no lo hizo. Con cuidado, él tocó su mejilla por primera vez. El roce fue leve, cálido, casi tembloroso. No sé en qué momento pasó, pero me importas. Me importas de una manera que no puedo ignorar. Isela cerró los ojos, sintiendo el tacto como si fuera la primera vez que alguien la acariciaba sin lastimarla. Cuando abrió los ojos, él seguía ahí, mirándola como si fuera lo más valioso de su mundo. Ella respiró hondo, armándose de valor. A mí también me importa usted, confesó, con una honestidad que la dejó vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Julián sintió cómo esas palabras atravesaban la coraza que había construido durante años. Se quedaron así, frente a frente, con el corazón expuesto. Y fue en ese instante, en el silencio del sótano, donde ella había sufrido tanto, donde ambos entendieron la verdad. No era solo gratitud, no era solo admiración, era amor, aunque ninguno se atreviera todavía a decirlo en voz alta. La mañana siguiente amaneció distinta. El sol entraba por las ventanas con una calidez que parecía nueva, como si la mansión entera quisiera comenzar otra historia. Julián bajó al sótano una última vez, pero no encontró a Isela trabajando. La encontró afuera, en el jardín trasero, sentada en una banca de piedra, mirando las flores con expresión tranquila. Al verla a la luz del día, él sintió algo que pocas veces había experimentado: paz, y también un temor suave, el miedo de que ella pudiera alejarse. Se acercó despacio, sin querer espantarla. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Isela asintió, acomodando su falda con nerviosismo. Por unos segundos, solo escucharon el canto de los pájaros, hasta que Julián rompió el silencio. Estuve pensando toda la noche, confesó, pensando en lo que mereces, y lo que mereces no es un sótano, no es miedo, no es injusticia. Tú mereces luz, Isela, la misma que llevas dentro. Ella bajó la mirada, conmovida hasta el alma. Quiero ofrecerte algo, dijo Julián con tono firme. Quiero que trabajes directamente conmigo en el taller principal, con un sueldo justo, con seguridad y con respeto. No más escondites,
no más sombras. Isela abrió los ojos, sorprendida. Aquello era más de lo que había soñado jamás. Señor Herrera, yo no sé si soy suficiente para algo así. Él sonrió con ternura. Eres más que suficiente. Eres la persona más talentosa que he visto en años. Su voz era sincera, cargada de admiración real. Pero Julián no había terminado. Respiró hondo, nervioso como pocas veces en su vida. Y además, quiero que vivas aquí arriba, donde hay luz, donde puedas sentirte segura. No quiero que vuelvas a tocar ese sótano, no mientras yo esté vivo. Isela sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Vivir? ¿Aquí?, murmuró, sin poder creerlo. ¿Por qué haría algo así por mí? Julián tomó aire, reuniendo valor. Porque me importas, porque ya no puedo imaginar esta casa sin tu voz, y porque quiero verte crecer, no esconderte. Las lágrimas se escaparon de los ojos de Isela, pero esta vez no eran de miedo ni tristeza. Eran de alivio, de esperanza, de la sensación de ser vista, finalmente, como una persona valiosa. Julián levantó la mano lentamente y secó una lágrima que rodaba por su mejilla. El gesto fue tan suave, tan humano, que ella cerró los ojos dejándose tocar sin temor. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la trataba con cariño genuino, y eso la desarmó por completo. Si te quedas, prometo que nunca más tendrás que esconder quién eres, dijo Julián, acercándose solo un poco más. Isela respiró profundamente. No sé si soy fuerte para una vida así, confesó en voz baja. Julián negó con una sonrisa cálida. No tienes que ser fuerte sola. Estoy aquí. Esas palabras la atravesaron como una caricia, y sin pensarlo, tomó la mano de Julián. Él entrelazó sus dedos con los de ella, sellando un acuerdo que ningún documento podría igualar, un compromiso del corazón. Ese día, Isela dejó el sótano para siempre. Caminó al lado de Julián hacia la luz de la casa, dejando atrás el lugar donde había llorado, cantado, luchado y sobrevivido. Y mientras avanzaban juntos, entendieron una verdad que no necesitaba ser dicha en voz alta. Lo que los unía ya no era el miedo ni la necesidad, era el amor. Un amor nacido en la oscuridad, pero destinado a vivir en la luz. Y así comenzó una nueva historia, una donde Isela y Julián, cada uno sanando sus heridas, caminarían juntos hacia un futuro que ninguno imaginó, pero que ambos merecían.